Hola muchachos, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿me pueden decir si vieron la presentación y aparte hice cambio de hoja? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar la sesión del día de hoy, que por cierto es una sesión corta. ¿Qué vamos a hablar? Pues en especial es teoría. Vamos a hablar sobre el acero estructural. Esto maneja la unidad 1, que podamos platicar algunas propiedades del acero y que lo conozcamos un poco. Yo creo que es importante que les comente que le vamos a estar llamando acero estructural o acero de construcción. ¿Y cuál es este? Pues es el acero A36 que nos venden con perfiles. Ya habíamos platicado de que son perfiles y que no es varilla corrugada y que con estos vamos a poder construir las columnas, las traves, los marcos estructurales, las cubiertas o más bien la estructura de las cubiertas o techos de los edificios. Este elemento estructural lo fueron fabricando para que lograra, la idea fue, ¿no?, que lograra salvar claros más grandes que los que podía lograr el concreto reforzado para poder atravesar un río y necesitan hacer un puente, ¿no? Lo logran y precisamente parte de lo que va a tener este material como característica es que combinaron bastantes minerales para lograr hacer que tengan alta resistencia a la tensión, a la compresión, que también tenga gran rigidez, pero al mismo tiempo tenga elasticidad. Entonces, al lograr esta combinación, lograron encontrar entonces piezas que nos van a servir con este fin. Quiero que observen aquí en esta imagen que les conseguí, hay un error latente. Esta pieza que está aquí no debería estar, esta es una varilla, básicamente no debería estar en este lugar y todas las demás sí estaríamos hablando del famoso acero al carbón. Y quiero que vean incluso esta que está aquí como una placa, así es una placa de acero y que tiene la misma resistencia, es el acero al carbono o de construcción, que nos van a ayudar para fabricar muchas de nuestras piezas en la construcción. Y esta otra que pareciera un rectángulo, aquí está, solo es un rectángulo. Esta es una pieza o perfil conocido con el nombre de solera. Esta piececita nos ayuda mucho cuando estamos haciendo conexiones y luego se los voy a enseñar también cómo nos ayuda a hacer celosías. Más adelantito vamos a ir platicando más de ellas. También tenemos aquí un cuadrado hueco al que le vamos a llamar OR y tenemos redondos huecos a los que les vamos a llamar OC, pero también tenemos este elemento que es un redondo sólido, está relleno, todo esto no está hueco, y este que está relleno le vamos a llamar OS, redondo sólido. Esto que está aquí que parece un canal o una U, quiero que sepan que los trabajadores muchas veces del acero, los que lo venden, te dicen, quiero un perfil canal o un perfil U. Bueno, está bien, pero tú sabes que se llama CE, pero que también le dicen así comúnmente. Aquí estamos viendo un ángulo. Aquí está. Y bueno, estos son los aceros que también los podemos llamar como aceros al carbón. ¿Por qué? Bueno, porque está controlado el carbono que van a tener presente en sus aleaciones. No es mucho, debe de estar entre el 0.5 y el 25% la cantidad. La debes de controlar en las siderúrgicas donde las fabrican con el fin de obtener todas estas cualidades que les estaba comentando, que debe de ser al mismo tiempo resistente a la tensión, a la compresión, pero tiene que tener gran rigidez y también esta elasticidad. Entonces, para lograr todo esto, bueno, se controla la cantidad de carbono y tenemos el famoso acero al carbón. Bien, fíjense que en general
También se hacen de acero otros materiales como aceros inoxidables, se hacen herramientas, se hacen aceros de usos electrónicos para nuestros electrodomésticos y también el acero este que estamos usando nosotros se utiliza mucho en la construcción mecánica, pues para hacer motores en la industria automovilística. Entonces, básicamente, tenemos que el 90% de la producción mundial corresponde a aceros al carbón y solo el 10% son los aceros aleados, estos que nos van a servir para hacer herramientas o aceros con capacidades para llevar electricidad y tener en los electrodomésticos usos eléctricos. Entonces, en realidad, solo son el 10% y el 90% son con los que vamos a construir o bien con los que se van a fabricar las piezas fuertes o estructurales de los automóviles. Ellos también van a tener aceros como los que estamos usando nosotros para construir, que tienen suficiente fuerza o resistencia ante los impactos. Ya sabemos que el resto de los automóviles no, nada más es su bastidor o la parte estructural, lo demás van a ser piezas que pueden ser ya de materiales cada vez más ligeros con el fin de tener vehículos menos pesados. Sí, los vehículos de antes, todavía uno que otro que anda rodando en la ciudad, nos enseñan las láminas duras, aquellas que los golpeaban y había choques y no pasaba nada. Pero resulta que sabemos que hay un costo de traer un vehículo así y es el grande costo de gasolina, ¿no? Por el peso mismo del vehículo. Cuando logras hacer más ligeros estos elementos de los vehículos, pues logras abaratar los gastos o consumo de gasolina, ¿no? Del aparato, del vehículo. Pero sin embargo, aún la parte estructural del vehículo que resiste los golpes, bueno, todavía son los famosos aceros de construcción de los que estamos hablando. Ok, más vamos a especificar que el acero al que nos vamos a referir no nada más es un acero al carbón, comúnmente llamado acero estructural o acero de la construcción, sino más específicamente nos vamos a referir a él por su resistencia o límite de fluencia. Y le vamos a llamar acero A36. ¿De dónde le sale ese nombre al acero que usamos para construir? Pues de la Sociedad Americana de testigos de materiales, o más bien dicho, de pruebas de materiales, y ellos manejaron el nombre de acero A36 al tipo de acero común que vamos a manejar, donde se considera, muchachos, que el carbono máximo que puede tener este acero estructural en su contenido es menor o igual al 0.25%. Este acero al carbono A36 lo llamaron A36 porque Fy, el límite de fluencia, es igual a 36,000 psi, que son libras sobre pulgada cuadrada. Curiosamente, entonces, cuando nosotros lo convertimos a nuestro sistema internacional de medidas, esto nos da un Fy o límite de fluencia de 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, de pronto nos empiezan a hablar de que el acero A36 y decimos, ¿y de dónde le salió ese nombre? Porque pues en realidad resiste 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, su nombre viene a partir del Fy, pero en libras sobre pulgada cuadrada. Ok. También es posible entonces que ustedes encuentren estos aceros A36 o aceros para la construcción en piezas ya previamente existentes y que nos van a permitir una buena soldabilidad. Esto es lo más grandioso de estos elementos, que yo los puedo conectar de forma a través de la soldadura, ¿no? Conexiones soldadas. ¿Y eso qué hace? Hace enorme velocidad en la construcción y aparte de eso me va a permitir una rigidez o resistencia bastante buena. Es por eso entonces que todo el mundo peleamos el acero A36 para construir con él.
Hay muchos otros aceros, sí, ahorita los vamos a ver, pero tienen algunas vulnerabilidades. Mientras más resistentes sean, como vamos a ver por ahí, el acero A55 o el acero A49, luego ya te empieza a recomendar que no los soldes. Podrás conectarlos a través de tornillería, pero va a ser muy difícil la soldadura y una soldadura correctamente hecha. Ya desde entonces, pues ya nos están poniendo un pero, porque parte de gastar todo lo que se gasta en este tipo de material para construir estructuras es porque queremos construir a alta velocidad. Y si no me van a permitir soldar, pues eso se va a arruinar. Entonces, por eso es que queremos estar haciendo mucho hincapié en que el acero A36 es el que podemos ir a las ferreteras en Hermosillo a comprarlo y seguro lo van a tener ahí para vendernos. ¿Los cuales ferreteras visitaríamos? Bueno, pues podemos ir a Cofiasa, podemos ir a Fetasa, podemos ir a Cerdi, podemos ir al proveedor del herrero, también ahí lo manejan, y en Aceros de Sonora. Entonces estas ferreteras son las que podemos ir y comprar cualquiera de estos perfiles que están viendo aquí, e incluso otros que les faltaron en el dibujo, como el perfil T. También podemos encontrar la solera que les comentaba, que es la plaquita. Esta plaquita que anda aquí rodando, la solera. Podemos comprar placa como esta, que es un pliego más grande de acero de diferentes calibres, como tú lo ocupes. Y entonces con eso estaríamos teniendo una versatilidad en cuanto al perfil. Bien, quiero que sepan que algunas personas le llaman diferente a los perfiles. Pero nosotros nos tenemos que adecuar a los reglamentos. Nosotros nos vamos a adecuar y vamos a hablar de los perfiles como el Instituto Mexicano de la Construcción en el Acero. Y estos nombres de los perfiles son válidos en todo nuestro país, pero sí puede ser que alguien traiga un nombre de alguna otra norma o que se usaba anteriormente y que le diga tu viga y le diga, es un IPR. Es un IPS. Se acepta, bueno, ya tú vas a saber que son otras maneras de llamarle a tus perfiles. ¿Y qué es un CPS? ¿Quién? Mi perfil CE. Entonces, ¿de qué me sirve tener esta información si ya ni se usan estos nombres que están aquí arriba? Bueno, pues porque yo voy a poder deducir o vaya, traducir el nombre del que me está hablando el compañero o el colega con el verdadero nombre con el que vamos a trabajar en la obra y con lo que lo podemos ir a comprar. En general, les voy a recomendar la página 41 del manual, que si puedo le voy a tomar una foto y se las voy a subir ahí en los asuntos generales del grupo, porque en esa página 41 del manual que les pedí que consiguieran, vienen cómo se llaman con otras normas o normas ya caducadas los nombres de estos perfiles y cómo se llaman ahora, con el fin de que si tú estás leyendo bibliografía vieja o a lo mejor te cae un plano viejo o un plano con el que apenas vas a trabajar, que tú mismo lo vas a intervenir, pero que ya existía y vienen estos nombres, bueno, tú puedas rápidamente ir a revisar de cuál perfil te estaban hablando, ¿no? Aunque sea un nombre que ya no se use comúnmente ahora. Entonces eso nos va a servir mucho la página 41, así como una traducción de otros nombres que se les dan a los mismos perfiles, ¿no? Que vamos a estar trabajando en clase. Ok, aquí quiero que vean parte de los nombres y simbología. Esta es una copia de esa página, de la página 42 del manual. Y me gusta que esté esta página porque no solamente me dice el nombre del perfil, también me dice, por cómo están apareciendo en este orden, cómo van a aparecer cuando yo estoy buscando en el catálogo, y eso es importante. Por ejemplo, si voy a buscar un TR, pues estoy buscando, pasando las hojas del manual, empecé con ángulos y llegué al redondo óseo hueco, pues quiere decir que me pasé. Y ahí voy para atrás hasta llegar aquí están los T.
Entonces mi TR ya lo encontré y ya lo ubiqué. Entonces este orden es el mismo orden con el que aparecen en el manual. Y por cierto que a lo último están los OR, que pueden ser cuadrados, son rectangulares, son cajones, huecos. Y luego finalmente vamos a encontrar dos piececitas. Cada vez que hablo de ellas, voy a hablar de ellos como fabricados en frío. Este que parece C, se parece mucho a este, no lo van a confundir. Este va a ser el llamado CF y este que parece Z, ZF. Y estos dos son fabricados en frío. ¿Qué estoy diciendo? Todas las otras piezas, los otros perfiles, se fabricaron, muchachos, cuando se derritieron y se sacó del horno este magma, este fluido que es el acero ya con cada uno de los minerales y las proporciones correctas y se vierten en un molde. Luego se va enfriando con ciertas características el proceso de enfriado y después se desmoldan y ya están listos para que te los lleves a la ferretera y los puedas comprar y colocar en tu edificio. Resulta que en cambio estos dos no son rolados en caliente, su fabricación no es como esta, sino que estas son placas delgadas o voy a decir así como que láminas de acero que luego las voy a meter a doblar y se doblan para darle la figura a esta. El doblaje es a través de maquinaria. Y a esto se le llama haberlo rolado en frío. Entonces, estos dos que son rolados en fríos tienen mucho menos resistencia que todos los demás. Los vamos a considerar porque se utilizan mucho para hacer vamos a decir así, tejabanes o auxiliares de estos, pero no tienen la resistencia de esos y no se usan para las mismas cosas. Este elemento que se llama CE, que es muy fuerte y que es de acero fabricado en caliente, va a tener muchísima más resistencia que uno igual de estos que se llama Polymontaine o CF. Entonces, si le dice el plano CE, olvídense que puedo comprar un CF y sustituirlo, lucían igual. No, no, no. Este es una categoría así como Tyson, el boxeador, y esta es una categoría así como el Gallito Estrada. O sea, los dos son buenos, pero en su categoría y son diferentes y no los puedo mezclar. El precio de este es enorme. Y el precio de estos dos rolados en frío son mucho más económicos. Por eso seguramente los van a ver cuando hagan tejabanes, cuando hagan alguna estructura secundaria, por ahí van a andar. Entonces es preciso hablar de ellos y que los vayamos tomando en cuenta. Ciertamente también quiero decirles que siempre que estemos trabajando con ellos, ya sea yo en los ejercicios, cuando estemos dibujando los perfiles o ustedes en sus planos, vamos a agregarle a al que es fabricado en frío, el ACF, vamos a agregarle estos cuernitos. Esos cuernitos son lo que más nos ayuda a diferenciarlo con el CE. Entonces, si ustedes ven que parece un CE, pero al final no tiene cuernitos, es CE. Y si tienen los dobleces, estos que están aquí, es el rolado en frío, el que es solo un polín y es mucho más barato. Esta piececita Z, que también se le llama Polymontaine, pero en Z, este es Polymontaine en C, resulta, muchachos, que casi no la veo, casi nunca la he visto. Pero por lo menos hay un lugar donde la he visto colocada, en las tiendas, en las ferreteras sí las ves, pero pocas veces te la encuentras ya puesta y me tocó verla cuando ustedes vayan al Centro de las Artes, en la escuela, en la Universidad de Sonora, y que vayan a entrar a los auditorios. Bueno, voltean hacia arriba, hay una lámina o tejabán para proteger el área del intemperismo, básicamente del sol o de la lluvia. Y esa lámina es la única que he visto que tiene estas largueros que nos ayudan a cargar parte de la lámina llamados Z. Entonces, para que luego que vayan, le pongan atención y se las encuentran ahí porque casi nunca
las van a encontrar puestas. De poco uso, yo voy a llenar. Ok, me habían dicho que ibas a ir por la escalera. Sí. Okay. Bueno, estas figuritas que les estoy poniendo aquí son las que ya platicamos, son los ángulos y yo puedo utilizar en alguna vez para trabajar 2 ángulos espalda con espalda. Esta figura es muy recomendable para trabajar a la tensión, así es que vamos a trabajar con ella, funciona muy bien y tiene mucha más resistencia que uno solo. Luego tengo el TE, tengo el CE, también conocido como canal, tengo la columna I, R, y aquí le están llamando W, y hay quienes le llaman H. Les comentaba que si los patines están muy grandes, como en esta pieza, están grandes, casi el mismo tamaño que el alma, entonces parece más una H que una I, y algunos le conocen así, con el nombre de perfil H, pero ustedes van a saber que es una I y R, pero que le dicen de algunas otras formas. Luego aquí tenemos el redondo hueco circular, conocido como OR. Tenemos el cuadrado redondo y tenemos entonces el cuadrado rectangular. Pero luego aquí les estoy presentando una serie de elementos que son hechizos. ¿Cómo que son hechizos? Bueno, que salieron a partir de estos otros. Se vale, sí, ya se han usado mucho, ya están probados que funcionan y funcionan muy bien. Entonces seguramente les va a tocar toparse con ellos o a lo mejor utilizarlos en su obra. Por ejemplo, yo quiero un cajón. Una sección cajón, ya sea el cuadrado o el rectangular, y no la encuentro. Quiero diseñar con ella y no hay en el manual la que yo necesito, o bien no la fabrican casi y no la voy a poder conseguir en la región. Entonces yo puedo usar 4 ángulos, aquí están, 1, 2, 3, 4, y fabricar un cajón. Sea que con la placa, esta placa que les mostré, esta grandota que es un pliego y es largo, fabrique entonces los lados para cerrar el cajón, así. O puede ser que utilice la solera, ahora voy para acá, y les muestro esta chiquita, y haga crucecitas de solera y con eso cierre los lados, asegurándome que los ángulos quedaron cada uno en las esquinas correctamente. Estos elementos cerraron la pieza, dándole la forma de una caja y creando con esa mucha inercia. Y al mismo tiempo logré darle exactamente las medidas que yo requería para mi proyecto, porque yo lo hice del tamaño que necesitaba a partir de los ángulos. Todos los elementos que usé, sea la solera, sea la placa o sea los ángulos, son el acero A36. Pero tiene algunas características diferentes, pequeñas, pero las tiene. Por ejemplo, un cuadrado o un rectangular son una pieza estándar. No hay muchos. Cuando tengan el manual con ustedes se van a dar cuenta que no son muchas hojas. Son poquitas, no hay tantos. Entonces, si yo requería uno que tuviera exactamente otras dimensiones, pues ya no lo voy a lograr con los ya estándar, pero sí lo voy a lograr si yo lo fabrico. Segunda característica. Si yo quiero que este elemento sea un elemento que va a estar resistiendo fuerzas de viento y yo le coloco celosía o bien la placa pero con perforaciones, voy a dejar que pase el viento. Si dejo que pase el viento, entonces no me va a hacer daño. Esto quiere decir que tendríamos una segunda ventaja, que al estar abierta la pieza deja pasar los vientos y me permite cierta estabilidad que no la iba a lograr o que me iba a costar mucho reforzar el cimiento cuando la pieza está cerrada. Quiero que vean que aquí tenemos otra vez una sección cajón, pero ahora la hicimos con otras 2 piezas, pero de CE. Usaron 2 piezas de CE y aquí está cerrada con placa perforada o con celosía, crucecitas de solera. ¿Cómo sé que no es una placa, un pliego de placa nomás puesto, soldado sin perforar? Lo sé, muchachos, porque hay
rayitas separadas. Observen, es una línea punteada y cuando sea línea punteada quiere decir que la placa va a estar perforada o que vamos a hacer celosía haciendo la unión, la sujeción, pero que va a poder atravesar el aire. Si en cambio en la figura, miren, aquí está otra figura Shiza, usaron 2 canales, pero en esta sección vemos una línea continua. ¿Qué significa entonces? En la simbología va a significar que ahí sí hay una placa y esa placa no está perforada. Esto es liso y por aquí no se puede observar, pero tampoco va a poder pasar el aire. Mientras que aquí están poniendo una perforada. Entonces, esto es importante por la simbología, porque a lo mejor tú la decidiste hacer cerrada y no sabías y pusiste la simbología y van a perforar la placa porque están viendo la simbología de perforación, nomás para poner atención en eso. Puede entonces que no quiera un perfil cajón, a lo mejor quiero un perfil I. Un I como este, pero resulta que no hay exactamente las medidas que yo necesitaba. ¿Qué puedo hacer? Bueno, cojo 4 ángulos, aquí están, tomo placa, soldo todos y ya tengo mi perfil I de la sección exacta que yo necesitaba. Pero quizás en ese perfil I yo lo voy a utilizar y necesito que esté encerrado, que tenga cierta estabilidad, esta parte baja y esta parte alta del patín. Bueno, entonces puedo agregar un canal C. Ahí está. Dándole esto entonces una super rigidez, pero sobre todo la capacidad de que aquí, por ejemplo, pudieras tener un carrito que rueda y no se va a caer. Y ese carrito que rueda puede estar sujeto a un elemento portante y entonces podemos hacer una grúa. Y estas grúas son comunes, sí, no son fantasías mías. Resulta que comúnmente vienen de las industrias y me dices, ¿me puedes calcular una viga que va a ser un riel, que va a ser una grúa para poder cargar ahí las mismas piezas de lo que estamos fabricando, de los productos que son muy pesados? Entonces, adelante, nosotros simplemente vamos a calcular que todo el peso que vayan a cargar con factores de seguridad en esa grúa pueda correr con los carritos a lo largo de esta pieza o viga que a su vez está haciendo un trabajo como viga dentro de la industria. Entonces podemos encontrarnos piezas que se fabricaron a partir de los perfiles, sí. Algunas de estas piezas ya están probadas, como las que les estoy mostrando, y se han usado muchas veces y las pueden usar con todas confianzas. Otras piezas las podrán ustedes idear porque se me ocurrió y así la necesito y así la quiero, ¿está bien? Solamente hay que revisarla en su análisis, en su inercia, en su área para que cumpla la necesidad que nosotros tenemos. Ojo, estas piezas no son recomendables que las hagas en obra. Lo ideal es que las mandes a hacer a un taller y no el taller del herrero que hace cercos o ventanas, protecciones. No, no, no. Un taller que es taller de acero estructural. Ahí entonces la calidad de la soldadura y la precisión con que te hacen la pieza que tú decidiste que necesitabas va a ser totalmente garantizada. Esto hace entonces que tu construcción o tu edificio tiene garantías de que lo que está hecho está bien hecho. Pero además no me voy a confiar. Una vez que me entreguen la pieza o en el mismo lugar del taller, voy a llevar mi laboratorio, el que yo voy a contratar, que tienen pruebas de ultrasonido y que tienen pruebas de líquidos penetrantes a checar si hicieron bien el trabajo de soldadura. Por supuesto que yo misma voy a medir si las medidas que les pedí son las correctas, pero también voy a checar la soldadura y como no es algo que puedo checar yo con la vista, es muy fácil que te terminen haciendo una soldadura que a la vista parezca que está muy bien hecha, pero que en realidad tiene mucha fisuración y está mal y va a fallar
Y en cambio con el ultrasonido o con los líquidos penetrantes vamos a poder averiguar si esa soldadura está perfecta o si tiene errores. Entonces, por supuesto que vamos a contratar ese laboratorio y vamos a mandar a hacer nuestras piezas a un taller que nos den garantía. Si tú las quieres hacer en obra, tendrás que tener casi un taller montado en obra para que realmente queden con la calidad y la precisión que tú necesitas. Estas piezas, muchachos, muchas veces requieren ya tener las perforaciones por donde van a entrar los pernos o la tornillería de la conexión. Estas se hacen tan perfectamente cuando se hacen con maquinaria especial que vienen al milímetro el diseño. Pero si tú las haces en obra, y en ocasiones se tienen que hacer en obra porque esa es la opción que hay, no hay un taller, bien, el error alrededor del hueco ya no es tan perfecto, es más grande. Lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a diseñar piezas y en veces vamos a decir, esto lo vamos a hacer en campo. Y en veces vamos a decir, esto lo vamos a hacer en taller. ¿Para qué? Pues para darle la garantía extra que me exige el manual, porque dice, cuando lo haces en campo, el error puede ser más grande. El daño, perdón, que generaste alrededor de la perforación en la placa puede ser grande. En cambio, si te lo hicieron en el taller y usaron el plasma, pues viene perfecto, el daño es mucho menor y también se va a considerar. Eso lo vamos a tomar en cuenta nomás avanzando más en nuestras clases. Bien, aquí les conseguí un montón de piececitas de acero, pero de juguete para que jueguen sus hijos, que les amanezcan en Navidad. Pero bueno, estos son de plástico, no pesan, pero vamos a platicar sobre si hay tantos perfiles, porque hay muchos. De cada perfil hay muchos tamaños para escoger y muchos grosores. Esto es el grosor. El grosor este que están viendo de las paredes del elemento también lo conocemos como espesor o cédula. Y estos, muchachos, pueden ser muy variantes. Entonces, mientras que este es una I, este es una I, esta también son I y esta también es una I, si hay tanta variabilidad en los reales, en los que sí son de acero, entonces, ¿cómo puedo hallar la pieza perfecta, la idónea para un proyecto? Bueno, a esa pieza la vamos a conocer como el mejor perfil o el perfil más eficiente. Vamos a hablar mucho de esa palabra aquí en estructuras. El mejor perfil o el perfil más eficiente va a ser aquel que, ahí van, dos características. Uno, tiene que resistir la carga a la que está sometido el elemento. ¿Cuál carga? La carga que tuviste que encontrar al hacer la bajada de cargas. Tú tuviste que encontrar una carga al hacer la bajada de cargas y entonces esa ya factorizando, muchachos, factor de carga muerta más el factor de carga viva y sumando las cargas muertas factorizadas y las vivas factorizadas, vamos a llegar entonces a tener pues una carga que la llamamos carga última, con la que vamos a trabajar y saber esta pieza, vamos a decirlo así, esta viga que está en este lugar del edificio trae tanto peso, tanta carga. Ya que conozco eso, tengo que escoger una pieza que sea capaz de resistir esa carga. De toda la gama de piezas que tenemos que podemos conseguir de acero, vamos a tomar la pieza que sea la que resista. Y segunda cosa, para llamarle eficiente o el mejor perfil, va a tener que ser la más barata. La más barata y que resista. Ustedes se darán cuenta, por lógica, yo puedo poner muchas piezas que resistan una carga, pero si son piezas enormes y grandotas, estoy segura que resiste la carga. Pero el problema es que esas piezas se van a hacer sumamente costosas. Y tú y tus proyectos se van a quedar siempre en papel y nadie los va a llevar al éxito. Para poderlos hacer necesitamos que sean competitivos, es decir, que mis proyectos se puedan fabricar, sean factibles, los inversionistas quieran invertir. Y para eso necesito entonces que su costo sea aceptable, sea viable. Entonces, no me interesa
tomar todos los perfiles que son capaces de resistir una carga. Me interesa el perfil que la puede resistir y que es el más barato de todos. Entonces con eso vamos a trabajar y así vamos a aprender a diseñar. Esto nos va a volver diseñadores que sus proyectos sí se llevan a cabo, sí se construyen y que sí los andan buscando para volver a trabajar con ustedes. Eso le vamos a llamar competitividad. ¿Por qué? Porque al propietario del inmueble no lo voy a hacer gastar de más, pero tampoco voy a estar arriesgando al usuario porque el edificio esté diseñado al colapso. Entonces a eso le vamos a llamar el mejor perfil o el perfil más eficiente y es el que vamos a encontrar en nuestros diseños. Aquí les quise poner, son dos tablas, miren. Les quise poner unas tablas que vienen, aquí está la fuente de donde yo las tomé. Jack McCormack viene ahí en la bibliografía, el libro se llama Diseño de Estructuras Metálicas, es un libro muy viejito, está en la Universidad de Sonora, pero lo que más me interesó de ponerles estas tablas del libro ese es que aunque vienen siempre traducidas, estas son traducciones del inglés, vienen en el FY, en libras sobre pulgada al cuadrado. No me interesa tanto eso porque las podemos convertir siempre que las ocupemos a nuestro sistema internacional de medidas a kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero me interesa mucho que les da algunas observaciones. Por ejemplo, yo les puse un asterisco aquí, una estrellita a los aceros que sí se han utilizado para construcción. Todos los otros aquí también son aceros, también existen, miren, A529, A441, aquí hay otros, miren. Estos existen, se usan, pero no para construcción. Y estos que les puse estrellita, que sí son recomendables para construcción, fíjense que, por ejemplo, el acero A36 me dice algunas cosas que me interesa que ustedes sepan. Por ejemplo, el FY, el límite de flancia, es 36,000 libras sobre pulgada cuadrada. Ah, sí, eso ya sabía. Pero aparte me dice usos recomendables y me dice que los puedo usar para hacer puentes o para hacer edificios. Y luego me dice que los puedo conectar a través de remaches, que les digo que ya casi no se usan, a atornillamiento, o sea, pueden estar atornillados o soldados. Y esto entonces me está diciendo que puedo hacer todo lo que requiero para perfiles estructurales. Y luego la otra columna me dice en qué formas me los encuentro disponible. Dice que los encuentro en barras como las soleras o pliegos como las placas y en perfiles. Entonces esto es maravilloso porque me está dando una información, aparte me está diciendo aceros tipo al carbono. Entonces, esta información quiero que la tengan con mucha atención cuando alguien los quiera convencer de usar otro acero. Porque hay aceros que les llamamos de alta resistencia. Por ejemplo, el acero este lo vamos a utilizar, comúnmente llamado A49, lo vamos a utilizar para la tornillería. Sí, vamos a conseguir algunos de los tornillos que metamos en los ejercicios, pues acero A49 de alta resistencia. Pero fíjense bien lo que dice del acero, si yo quisiera construir con él, porque a lo mejor viene un proveedor y me dice, oye, yo te puedo vender perfiles, ya los tengo aquí, te voy a dar muy buen precio y aparte tienes alta resistencia, van a quedar mejor tus edificios, pero fíjense que dice que no es recomendable para soldadura. Casi no se puede soldar, es muy difícil hacerlo. Por ende, entonces, tú vas a creer que lograste comprar el acero a un excelente precio y hasta más resistente, pero cuando quieras hacer tu edificio, solo lo vas a poder atornillar. Bien, evito el proceso de soldar y solo atornillo, pero resulta que en el mismo proceso constructivo es ideal que los perfiles se puedan soldar porque la grúa, muchachos, está levantando los perfiles, los está colocando, vienen los soldadores y soldan puntitos nomás para detenerla y luego otro y luego otro y luego ya hago que se vaya la grúa. Quiero que rápido se vaya la grúa de mis obras porque cuesta mucho. Y entonces, ¿qué va a pasar?
con lo que se quedó ahí solo punteado, es decir, solo lo pegaron temporalmente. Ah, bueno, ya después coloco la tornillería, hago los ajustes correctos, todo muy profesional, pero la grúa ya no está ahí esperándome. Eso hace entonces una velocidad enorme y bastantes ahorros constructivos. Entonces, si uso un acero de este tipo, no lo voy a lograr. Por eso casi todo el mundo rechazamos otro tipo de acero y nos queremos quedar para construir con el acero A36. Entonces, esta tabla me pareció interesante porque si ustedes la tienen, van a tener algunos consejos ahí que, bueno, en caso de que vayan a trabajar con otro acero, por alguna razón, bueno, que puedan leer este tipo de recomendación. Ok, para terminar la sesión de hoy, que no es muy larga, les comentaba, quiero hablar de ventajas y desventajas del acero estructural comparado con el concreto reforzado. Lo puedo comparar con otros materiales estructurales como la madera estructural. Hay edificios que se construyen de madera, en especial en los países del primer mundo, ellos sí construyen con madera. Edificios de hasta 3 niveles, después de 3 niveles cuentan que no es muy viable la madera, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no la comparo con la madera estructural? ¿O por qué no la comparo con un material nuevo conocido como presforzado, concreto presforzado? Bien, porque esos materiales apenas los van a conocer ustedes en la siguiente materia que se llaman alternativas, estructuras alternativas, y allá los vamos a platicar y allá los comparamos. Pero como todavía no los conocemos, en cambio sí conocemos el concreto reforzado, o la mayoría de ustedes sabe de concreto con varilla corrugada para que sea más fuerte, entonces vamos a comparar este material, el acero estructural de las estructuras con las estructuras hechas de concreto reforzado. Y vamos a ver si este acero estructural me está presentando muchas ventajas o muchas desventajas o ahí van, regular los dos. Entonces empezamos una característica. Bueno para resolver grandes claros. ¿Qué son grandes claros? Pues luces grandes, es decir, que la columna está muy separada de la otra y lo puedo resolver con acero estructural. Pues sí, le puse 3 estrellitas porque 3 estrellitas significa la mejor categoría, es decir, que es una gran ventaja que tiene el acero estructural, mientras que sería una sola estrellita para el concreto reforzado porque ya sabemos que el concreto reforzado no es muy bueno para grandes claros, es decir, se vuelve una masa tan grande y tan pesada que se vuelve no viable. De hecho, ya habíamos platicado que para eso nació el acero estructural, para resolver claros grandes que no los podemos hacer de concreto reforzado común. Entonces, por eso yo estoy poniendo aquí la primera característica y le estoy dando la ventaja al acero sobre el concreto. Otra característica, alta resistencia por unidad de área. 3 estrellitas para el acero, solo una para el concreto reforzado, que quiere decir que es desventaja para el concreto. ¿Qué significa? Que el concreto requiere áreas muy grandes para poder tener la misma resistencia que el acero con un área muy pequeñita. Quiero que observen el área, miren. Vamos a ver las áreas. Yo estoy moviendo el cursor, pero no se está moviendo la máquina. Está muy despacito. Vean, estas son las áreas, muchachos. Esa línea oscura que es una rayita, ese es el área. Y con esa área voy a suplir mucha resistencia. Aquí está el área de un perfil. Que tendría que ser una área grandota de un rectángulo, de un cuadrado de concreto para resistir lo mismo. Por lo tanto, entonces es una ventaja que tenga gran resistencia por unidad de área. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer que mis estructuras sean mucho más esbeltas, mucho más pequeñas, que si las voy a hacer de concreto. Esto permite muchas cualidades, entre ellas que los espacios estén más bien utilizados. Por ejemplo,
Si ustedes van al centro de gobierno y los pasan a las oficinas de ciertos funcionarios, van a darse cuenta que toda la oficina es una columna. Y ellos entraron en el huequito que quedó entre la columna y la tabla roca con la que les hicieron la oficinita. Y apenas ahí medio entran y tienen un medio escritorio. ¿Por qué? Porque toda la oficina es una columna. Y esto es lógico, son columnas de diámetro muy grande para resistir esos pesos del concreto. Eso se hubiese solucionado fácilmente con una columna de acero, porque hubiera sido un perfil mucho más pequeño, dándole más espacio, para que de verdad sintiera que tiene una oficina. Entonces, ustedes van a empezar a darse cuenta que es una potencialidad cuando tú tengas un espacio muy reducido, olvídate de este. Necesitas mucha área y mejor me quedo con este. ¿Por qué? Porque el espacio es lo que me permite. Bien, pero no he puesto todas las ventajas y desventajas. El acero estructural también tiene sus desventajas y hay una que por ahí la estaba diciendo muchas veces, la hemos platicado, y es que está muy caro, es muy costoso. Entonces, si me pongo a comparar, chale, pues resulta que ahorita está muy caro y eso sería una estrellita para el acero y 3 estrellitas para el concreto reforzado, porque hoy por hoy, a esta fecha, el concreto reforzado es más económico que las estructuras de acero estructural. Entonces, ahí entra otra categoría y otra más definición que debiéramos de poner. Entonces, fíjense que aquí les estoy dejando, bueno, aquí solo les explicaba lo de las 3 estrellitas. Si son 3 estrellitas es ventaja. Y si solo tiene una estrellita, pues es desventaja, pero es la misma tabla. Aquí les estoy dejando ya de tarea la actividad número 2. En la actividad número 2 que van a resolver por equipos, resulta, muchachos, que lo que yo quiero es que ustedes completen 3 más en la tabla. En la siguiente sesión vamos a estar hablando de muchos otros, pero quiero que completen 3 más ustedes solos. 3 características o alguna cualidad que puedan observar, decir, en el acero es mejor o peor que el concreto reforzado. Ya de entrada ya les dije una, la de los costos, pero otras 2 que agreguen como equipo, entonces me completan 3. Esta actividad va a ser para entregar la próxima clase donde vamos a seguir hablando del tema y yo les pediría, bueno, que tienen una actividad 1 que me tienen que entregar, que sí es cierto, ya la abrí en Teams para que la suban, pero tienen hasta la siguiente sesión para enviarla y que valga. Entonces, van a enviar la actividad 2, pero si ya enviaron la actividad 1, la maestra ya sabe cuál es tu nombre de equipo. Entonces, vamos a suponer que tu equipo se llama la limonada verde. Y resulta que yo ya sé que son 3 miembros y cómo se llaman. Bueno, entonces en la actividad 2 y en todas las demás solo le pones ahí limonada verde y le pones lo que te estoy pidiendo, 3, 4 y 5. Ya con eso la maestra ya le pone flechita a todos los integrantes de que ya entregaron la actividad número 2 sin tener que escribir el nombre de ellos. Quedamos que solo íbamos a poder hacer en todas las actividades, excepto en el examen, vamos a poder solo utilizar el nombre de mi equipo. Entonces ya les avisé que ahí está pendiente una segunda actividad. Por último, ya para dejarlos ir esta noche y que sean libres, voy a platicar un poquito, iniciar hablando del límite de fluencia. Más adelante lo retomamos más, pero es que tengo mucho rato diciéndoles y el FY y el FY. Desde el semestre pasado hablábamos del FY de la varilla. Luego aquí les estoy diciendo el FY de la 036 y lo vamos a usar en el sistema internacional de medidas que es el de nosotros en kilogramos sobre centímetros cuadrados y el FY y el FY. ¿Qué fregados es el FY? El FY es el límite de fluencia. Aquí todos estos que estamos viendo aquí son FYs. Aquí están todos estos. Miren cómo se llama. Límite de fluencia. ¿Y qué es el límite de fluencia? Vaya, ¿alguien me lo puede explicar de manera simple? Bueno, es lo que voy a tratar de hacer aquí. ¿Qué es el límite de fluencia? De manera simple. Bueno, sería que si yo trazara un plano cartesiano
y hacia arriba pusiera el esfuerzo. La fuerza que le voy a estar aplicando a la tensión a una piececita de acero entre el área que tenga, así es que eso sería el esfuerzo. Las fuerzas que les voy a estar aplicando. Y por acá en el eje horizontal yo dibujara lo que se está deformando, ahí que voy a ir colocando las deformaciones que está sufriendo esa misma piececita que la metí en la prensa y la estoy sometiendo a una fuerza de tensión. Bien, el resultado, si es acero A36 o acero al carbono o acero de la construcción que le hemos estado llamando, se va a hacer una figurita gráfica de este estilo. Es decir, tú vas a decir, este es el 0,0, pero si yo le di 10 de esfuerzo, ¿cuánta deformación se hace? Pues se hace casi 10. Y voy junto y pongo el punto y empiezo a trazar. Voy y junto y pongo el punto y empiezo a trazar y es una línea recta primero. ¿Eso qué quiere decir? Que es proporcional. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le voy a ir dando más fuerza, voy a ir tensando más la pieza y la pieza se va a estar deformando más. Eso tiene lógica. Entonces por aquí va la línea recta y me queda muy claro. Esta zona de la línea recta, muchachos, la vamos a conocer con el nombre de zona elástica. Aquí se los voy a presentar en el siguiente esquemita, que es el mismo que les estaba mostrando. Aquí están los esfuerzos o la fuerza que voy a aplicar por unidad de área, mientras que aquí están las deformaciones, que está que tanto se está deformando, y vean cómo. Este primer dibujo de abajo es un acero, el clásico acero FY36, el que le llamamos A36, aquí está. Pero luego también les pusieron aquí la grafiquita de aceros de más alta resistencia, como el A44-1, que también le llamamos A49, y el A51. Aquí están 3 aceros de más resistencia. Y resulta que en todos está sucediendo la misma figurita. Claro, se está yendo más arriba porque es acero de mayor resistencia. Pero, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que la primera parte de todas es una línea recta. Y esa línea recta la vamos a conocer como rango elástico. ¿Qué quiere decir que es elástico? Que funciona igual que un resorte. Para eso me voy a acordar de la prepa de un famoso Hooke, y era la ley de Hooke, que él estudió el resorte. Y que él dice, bueno, tenemos un resorte. Si al resorte le cuelgo una pesa, el resorte se estira. Pero si le quito la pesa, el resorte vuelve a su lugar. Eso es un resorte y es un elemento elástico. Eso es que tú le aplicas una fuerza y pues se va a deformar porque la fuerza está pesada. Pero una vez que se la quites, vuelve y se recupera. Ese material que se recupera es elástico entonces. Pero el acero es elástico en una parte. Y si tú superas la fuerza, ya no se va a recuperar. Ya va a ser muy poquita más la fuerza que le des cuando va a tener enorme formación. ¿Y cómo entonces es que se va a llamar a eso? Es como lo mismo pasaba con Hooke. Cuando tú superabas la resistencia de ese resorte y le ponías un peso demasiado grande, se deformaba el resorte. Luego le quitabas el peso, pero el resorte ya no se volvía a recuperar, se quedaba todo deforme y ya no nos servía elásticamente. Bueno, pues entonces eso es lo que está pasando aquí. En la parte recta funciona la ley de Hooke, es elástica. Y la otra parte de esta deformación excesiva, y ya no creció mucho la resistencia, pasó de aquí, miren, que valía 36,000 libras sobre pulgada cuadrada a 55,000 libras sobre pulgada cuadrada. Es poquita la diferencia cuando las deformaciones ya no son iguales. Miren, en vez de ser recta, se deformó totalmente. Vean esta deformación. Y para colmo, en este punto ya sucedió la ruptura. Este es el punto donde se rompe la pieza y entonces colapsaría el edificio. Por lo tanto, a nosotros nos es permitido diseñar de una pieza de acero estructural dentro del rango elástico. Y por arriba del rango elástico ya no debemos de diseñar, porque en ese momento estamos diseñando a la posible ruptura, es decir, diseño al colapso. Nadie quiere que su edificio colapse.
Ni el que invirtió en el edificio, ni tú que eres responsable de hacerlo. Por eso entonces hay un límite, un punto límite. Ese límite lo vamos a conocer como FY. Y ese es el límite de fluencia. Antes de ese puntito FY que vale 36,000 libras sobre pulgada cuadrada, se comporta como un resorte, es elástico el acero y la carga que le metas lo va a deformar, pero luego se quita la carga y se vuelve a poner en su lugar. Y pasado ese punto del FY, un poquito más de FY, ya incluso las deformaciones son rápidas y puedo llegar a la ruptura. El punto de la ruptura también es un límite y se llama FU y es el límite último a la ruptura. Ese es el FU. Entonces, el que he hablado mucho de él, después también vamos a hablar del FU y los vamos a usar para hacer los cálculos. Pero cada ratito les digo el FY y el FY y a lo mejor no lo habíamos definido bien. Es ese puntito, justo el límite cuando ya no es válida la ley de Hooke. Para abajo, más abajo de 36,000 es válida la ley de Hooke. Pero por arriba ya de 36,000 ya no es válida. Es decir, toda deformación que se genere ya no se va a recuperar, ya se queda deformado. Y si te pasas un poquito, se vira a la ruptura y por ende al colapso. Ya que sabemos esto, bueno, pues próximamente vamos a estar hablando mucho más del límite de fluencia y lo vamos a usar para nuestros cálculos y ya ni siquiera lo vamos a ver en PSI libras sobre pulgada al cuadrado, sino que ya lo voy a ver en 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado para calcular con nuestro sistema internacional de medidas, pero tienen que saber qué es. Pues es que justo antes de ese punto funciona elásticamente y todos los reglamentos nacionales y la mayoría de los reglamentos americanos también me exigen que esté dentro del rango elástico para diseñar. Y el flujo plástico nadie debería diseñar ahí, pero sí hay investigación y hay gente que diseña por aquí, pero es generalmente para investigación y para meter esas piezas a simuladores y estar viendo qué pasa si lo sacudo como sismo o qué pasa si lo sacudo como viento o como tornado. Quiero decirles que el libro del mismo que les recomendé, el manual del Inca, si es edición 5, de que por cierto es de color guinda, las fórmulas que trae son del flujo plástico. Aquí en el rango plástico, ahí están situadas esas fórmulas. Por eso no las voy a usar. Vamos a usar las de la edición 4 hacia abajo, que son las permitidas de los reglamentos, tanto del Instituto Americano como del Mexicano. Entonces vamos a estar dentro del rango elástico y a eso se le conoce como DEP, diseño por esfuerzos permisibles. Entonces vamos a estar hablando más de esto, por cierto, vamos a utilizar las fórmulas y conocerlas, pero quería como ir aclarando que es ese famoso FY, límite de fluencia, que comúnmente les platico de él. Bueno, hemos terminado la sesión del día de hoy, pero para terminar, les quiero decir que este señor se llama ingeniero Eberto Castillo. Bueno, ya falleció, pero esta es una foto de él. Él creó este sistema de losa, que es una losa muy, muy resistente. Tú puedes tener carros arriba, puedes tener barcos, es muy resistente. Y esta losa puede tener mucha distancia entre una columna y otra columna de carga. A este sistema se le conoce con el nombre de tridilosa y es orgullosamente hecho, inventado y calculado por un mexicano. Él lo patentó, la NASA estuvo detrás de él, le rogó varias veces que le vendiera la patente, no se la vendió a la NASA. Lo que él hizo es que se la regaló a los mexicanos.
y tú puedes construir en México la tridilosa y no vas a tener que pagar dinero por haberla utilizado porque él regaló o donó la patente a los mexicanos. Pero hay mucha tridilosa hecha en otras partes del mundo que seguramente pues ellos sí ya pagaron su derecho a utilizarla, su patente, pero en México la puedes usar libremente porque él se la regaló a los mexicanos. Él ya murió, pero su hijo es un arquitecto y de repente va y nos visita, viene a la Ciudad de México y nos visita a arquitectura y nos enseña algo de los libros que trae y de algunas ideas. Y bueno, pues a lo mejor algún día lo encontramos y lo vemos ahí en la escuela de arquitectura, pero por lo pronto quería que supieran de él, porque tal vez en algunos de los ejercicios veamos imágenes de trilosas, son de acero estructural, esa es la característica principal, que estas piececitas tienen que ser acero estructural. Y con eso y la pirámide, la fórmula, la pirámide logró hacer losas con muchísima resistencia. Entonces este hombre también vino por la época, la década de los 80 al estado de Sonora porque tenía mucho tiempo con una sequía enorme y con ayuda de unos rusos se vinieron y fueron los primeros que empezaron a inyectar en nuestro país nubes creo que es yodo, ¿no? Algo así. Cargas iónicas. Cargas iónicas, me dice el ingeniero Vladimir, que anda cerca, y hicieron llover, y lograron que hicieran llover, porque yo creo que ustedes lo habrán oído, creo que es lo mismo, pasó el año pasado, parte de las lluvias que tuvimos fueron ese tipo de maniobras de aviones que inyectaron las nubes y pudimos ver lluvia cuando se estaba secando todo y se estaba muriendo el ganado por falta de alimento, por falta del agua, ¿no? Del vital líquido de la lluvia. Pues entonces lo quería dejar para que lo conocieran, se los quería presumir al ingeniero Alberto Castillo y algún día tal vez escuchen más de él. Se habló poco de él en su tiempo, no se le dio todo el marketing y la propaganda que se merecía, porque era crítico del gobierno y los gobiernos en México, más en aquel tiempo, eran sumamente represores, entonces sí lo mandaron a la cárcel, estuvo en la cárcel un tiempo por sus ideas y luego vuelve a salir, por eso entonces es como que poco conocido, pero yo quería que ustedes lo conocieran, porque seguramente les va a tocar visitar obras que van a estar hechos o salvados los claros con trilos. En Hermosillo hay trilosas, sí, no hay mucha, pero sí hay más al sur del país, ¿no? En el centro, en la Ciudad de México. Pero aquí está una trilosa en un puente que está cerca de la Sauceda, ¿no? En el Valle del Río. El primer puente que pegado a la Sauceda. El primer puente pegado a la Sauceda, me dice el ingeniero Vladimir, en el Valle del Río. Y el puente que sustenta el doble carril, sí, que está del bulevar, ¿no? Ganaderos, sí, que cruza sobre el vertedor, sí, el lado o el ala poniente. Bueno, un ala del puente que cruza sobre el vertedor también, sí, en el bulevar de los Ganaderos, luego que pasen por ahí, véanla, no le han dado mucho mantenimiento, está oxidada, apenas sí se puede ver porque pues está realmente, uno pasa por arriba del puente, no por abajo, pero es sumamente interesante. Quiero decirles que está muy imitada, también hay mucha copia o imitación de este tipo de losa porque usan perfiles, pero de los rolados en frío, no de los aceros estructurales. Entonces, no, esos no son para cargar cosas fuertes, no son propiamente la tridilosa, es una imitación porque luce hermosa aparte. Y bueno, la usan y cargan vitrales arriba o solamente ponen una placa de fibra de carbono, es la que es delgadita. No, es de concreto para que trabaje la compresión. No, pero cuando es de adorno. Ah, sí, policarbonato. Policarbonato es que es cristalino, nomás para que no llueva, tapar un poco de la lluvia hacia el interior o de algún vitral con color para evitar la penetración de los rayos del sol, pero en realidad esas son solo una imitación, las verdaderas son de acero
fabricado en caliente, ¿no? El World Trade Center de la Ciudad de México, sus traves madrinas en ¿Sí? ambas direcciones son de triditraves y tridilosa. Bueno, entonces aquí me está hablando el Vladi de algunos ejemplos que con mucho gusto se los dejo escritos allá en el chat o en la siguiente sesión al final para que tengan idea de cuando van a la Ciudad de México vayan y los visiten esos edificios que son orgullosamente patente mexicana. Bueno, muchachos, ¿cómo la ven? Si no hay preguntas, tomamos lista, pero si hay preguntas, adelante, para que no se les haga más noche. ¿Alguna pregunta? Si no, entonces tomamos lista. La vamos a hacer como le hemos hecho. Prenden su micrófono y me dicen presente. Si está, está Aguirre Yareli. Presente. Ok, ya te escuché, ya tienes asistencia. Amavisca Paulina. Presente. Muy bien. Anaya Ian. Presente. Ok. Aros Claudia. Barreras Miroslava. Presente. Ok. Barrón Gaspar Alejandro. Presente. Muy bien. Bermúdez Luis. Bermúdez Luis. Borbón Brisela. Presente. Muy bien. Castro Ramos Daniela. Presente. Ok. Luego tengo a Duarte Flores María Fernanda. Presente. Ok. Encinas Jacqueline. Presente. Esquer Julio. Buenas, presente. Ok. Esquivel Gabriela. Fuentes Alejandra. Presente. Ok. Galvez Juan. Presente. Muy bien. García Juan Pablo. Presente. García María José. Presente. Aros Dulce. Leiva Eduardo. Presente. Ok. López Felipe. Presente. Muy bien. Lugo María José. Lugo María José. Luna Palafox. Jesús Presente. Fabián. Muy bien. Maldonado María Teresa. Presente. Martínez Ugey. Presente. Molina Irving. Presente. Ok. Morán Saracho. Presente. Muy bien. Murillo Michelle. Presente. Navarro Pedro. Presente. Peralta Diego. Pineda Jorge. Presente. Ok. Ruelas José. No, perdón. Piñuelas José. Rábago Jair. Presente. Muy bien. Ramos Evelyn. Alejandra. Presente. Muy bien. Rivera Daniel. Presente. Muy bien. Rodarte Omar. Presente. Salazar Luis. Presente. Soto Ramón. Soto Ramón. Torres Aarón. Presente. Ok. Velázquez Galo Maximiliano. Presente. Y Villegas Karen. Presente. Ok, tengo algunos como inasistencia, voy a repetir, porque si llegaron podemos corregir. Está Aros Claudia. Está Bermúdez Luis. Tengo una manita levantada. ¿Qué dice la manita levantada? Dice, estamos en el chat. No la encuentro. Hay una manita levantada, pero es de María José.
¿No? No, aquí Ah, está. no, es de María Fernanda. Sí. María Fernanda, ¿nos quieres decir algo por el chat? Sí, maestra, tenía una pregunta Sí, adelante, adelante. sobre la clase. Es que en algún momento mencionó que, o sea, le puso unas estrellitas a los aceros que sí eran para construcción. Ajá. Y me quedé con la duda de los aceros que no son para construcción, ¿a qué se refiere o en qué se Ok. utiliza? Perfecto, esos los vas a utilizar mucho, o bueno, nosotros no, pero los que se dedican a la fabricación de herramienta, ellos lo van a utilizar mucho, inclusive la herramienta que se usa ya en las salas quirúrgicas para hacer operaciones, esos son los aceros que son para ellos, ¿no? Y no son propiamente para construir, pero existen, por eso están ahí, vienen con nombre, ¿no? Más sin embargo, ya no los usamos nosotros. ¿Respondí la pregunta? Sí, maestra, muchas gracias. Ok, María Fernanda, ¿qué apellido? Duarte Flores. Ok, Duarte Flores, aquí está para participación. ¿Alguien más? Por ahí va otra manita. Gaspar. Sí, maestra, yo tengo una pregunta Adelante, acerca adelante. de lo de que en primer mundo se construye con madera. Ajá. ¿Por qué? Esta pregunta es buenísima. Me gustaría emplearla mucho más en la materia alternativas. No se pierdan el próximo semestre a la misma hora con la misma maestra. Pero ahorita te platico un poquito. La madera, muchachos, si tú la vas a trabajar con madera correcta, con madera de aserradero, todo formal, no estamos hablando de mercado negro, entonces es un recurso que se está renovando. ¿Por qué? Pues porque ellos están en la como reforestación de lo que se está cortando. No estamos hablando de que hay medidas de seguridad para que no se talen los bosques y entonces esa madera está siendo sustentable. No estoy generando un producto como el concreto, que es altamente contaminador del planeta. Y aparte, el acero estructural, lo mismo. No estoy consumiendo eso. Además, la formocultura de los americanos o de los países de Europa, el primer mundo, generalmente hacen que sus créditos son créditos cortos, es decir, me dan el crédito y en 10 años lo pago, pero de hecho, para 10 años ya me voy de ese lugar, no son como que tan arraigados a la tierra como es dice Vladimir, son culturas nómadas, casi, que como somos nosotros. Nosotros generalmente, los pueblos latinos y en generalmente Latinoamérica, van a darse cuenta que queremos una construcción tan buena, tan grandota, tan bien hecha, vamos comprando los terrenos de enseguida, que obviamente lo queremos no solamente para nosotros, sino también se lo queremos heredar a alguien. Y nos gusta mucho permanecer más en el inmueble. Esta cosa hace que nosotros nos sometemos a créditos o hipotecas mucho más largas, 30 años, 40 años pagando un inmueble. ¿Qué hace? Bueno, que nosotros estamos buscando materiales demasiado durables, porque queremos que nos dure a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y ellos buscan materiales que mañana los quitan todos, lo levantan, una parte se va al reciclaje, otra parte se llenó de termitas y se deshacen de ellas y vuelven a construir otro lugar nuevo para una familia nueva, porque la que ya vivía ahí ya se cambió de lugar hace mucho, 3 veces. Entonces, como son culturas diferentes y aparte es un material que si se compra con el mercado correcto, voy a decir el oficial, estamos hablando de que se reforesta lo que se va cortando, estaríamos hablando de un material más sustentable. Nuestros países del tercer mundo, claro que la madera no es sustentable porque hemos hecho mucha tala inmedida e incorrecta y clandestina en nuestros bosques. Para colmo, hemos permitido como gobiernos muchas veces que se talen bosques y selvas y se los acaben y se lleven toda esa madera de exportación precisamente a esos países
del primer mundo, que cuidan mucho sus recursos de ellos, pero no los de los países del tercer mundo. Y el tercer mundo pues tampoco cuida sus recursos porque cómo se los vende tan clandestinamente a través del mercado negro, ¿no? Entonces, más o menos te estoy induciendo parte de esa respuesta, pero con mucho gusto la ampliamos más cuando ya estemos hablando de estructuras de madera. ¿Sale? Sí, está bien, maestra. Muchas gracias. Okay. ¿Y qué apellido, Gaspar? Barrón. Barrón, aquí está. Ya te encontré. ¿Alguien más, muchachos, que vaya a hacer una pregunta o comentario? Si no, les comento que Esquivel Martínez tiene falta. También tengo con falta a Lugo Puentes. También tengo con falta este día a Peralta Parra Diego. Y tenemos con falta a Piñuelas José Gabriel y a Soto Olivares Ramón. Si no hay nada al respecto, quiere decir que todo está bien. Y Luis Carlos Salazar, adelante. Sí, maestra, yo tengo una pregunta. Adelante. FY significa límite de fluencia y FU, ¿qué mencionó que significaba? Ok, gracias por tu pregunta. FU es el límite último a la ruptura. Eso va a ser límite último a la ruptura. Ese FU lo vamos a manejar más adelante. Les voy a decir cuánto vale en el acero A36. Por cierto, se los adelanto, 4.040 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pero en ese momento lo vamos a usar tanto que hasta se les va a quedar grabado, ¿no? De tanto que lo vamos a usar. Pero sí, de una vez vamos entrando a él. FU, límite último a la ruptura, así se llama. Entonces, tú eres Luis Carlos Salazar. Muy bien. Gracias por la pregunta. Gracias, maestra. Gracias a ti. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces quedamos oficialmente despedidos. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Bye.